Radio Pasión Yuez presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. En 1931, el sacerdote católico y físico Georges Lemaître propuso la idea de que el universo surgió de un único átomo primigenio, un átomo que simple y sencillamente siempre había estado ahí, siempre ha estado ahí, sin que hubiera una causa para su existencia. Esta idea es la base de la teoría conocida como Big Bang sobre el origen del universo, según la cual el universo se originó en un único punto de muy alta densidad y temperatura, y luego ¡poc!, se expandió y sigue expandiéndose. Sí, el universo sigue expandiéndose, creciendo, está en constante evolución. Hola, soy Claudia Asúnzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad y otros temas. Estoy transmitiendo desde el pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Hoy, amigos, vamos a tener un programa complejo, así es que pongan atención y les recomiendo tener a la mano con qué apuntar, pues daré muchos datos interesantes y nombres de científicos que creo yo son interesantes de seguir. En varias ocasiones he mencionado en este espacio el término protoconciencia, agregando que un día haría un programa sobre el tema. Pues bien, ha llegado el día de ese tema y de otros. Hoy vamos a platicar de la posible relación de algunas teorías científicas modernas y su probable, y recalco probable, relación con una explicación de Dios. Yo no sé de ciencia, no es mi campo, no es lo mío, pero sí hay algunas teorías de la ciencia moderna que me parece que rozan en el terreno de lo espiritual. De hecho, hay una película muy buena que les recomiendo, ya tiene algunos añitos, que se llama El Secreto. Y aunque es una película espiritual de la óptica de la Kabbalah, en esta película se entrevista a varios científicos, cosmólogos y físicos cuánticos. Y mucho de lo que ellos dicen, creo yo, que rozan el terreno de lo espiritual, tan es así que están en esta película, y muchos de ellos terminan aceptando la enorme posibilidad de la existencia de una inteligencia superior. Entonces, el programa de hoy es una visión muy particular mía sobre cómo algunas teorías científicas que han llamado mi atención y que obviamente no entiendo a detalle, pero sí entiendo sus postulados y conclusiones principales, y que considero que estas teorías, aunque no lo digan como tal, y aunque no sea ese su objetivo, podrían llevar a confirmar la existencia de una inteligencia superior que para mí no tiene otro nombre que Dios. Decía yo que el Big Bang plantea un punto de inicio como origen del universo, un único punto de origen
del universo. El interés de esta teoría se ha enfocado en la constante expansión del universo, no en el origen de este punto que siempre ha parecido estar ahí. O sea, no se han metido a explicar por qué estuvo ahí ese punto, de dónde sale. Lo que les importa es que de repente hubo una especie de gran explosión y empezó a expandirse. Esto de este único punto expandiéndose me hace pensar en lo que muchos siglos atrás Aristóteles llamó la primera causa incausada. Sabemos que toda causa, es decir, el origen de algo, provoca un efecto, que luego este efecto se va a convertir en causa de otro futuro efecto y luego este futuro efecto en causa de otro futuro efecto, creando una cadena infinita de causas y efectos. Pero tuvo que haber una primera causa, una causa incausada, decía Aristóteles. Y yo pienso, pues esa primera causa incausada es ese primer átomo del que habla el Big Bang. A esa primera causa incausada a la que se refería Aristóteles, a ese primer motor, San Agustín de Hipona en el siglo V le llamó Dios. Entonces, desde un punto de vista espiritual, religioso, Dios sería la primera causa incausada, es decir, siempre existente, que dio origen a todas las cosas. En lo personal, estoy de acuerdo con ello. En lo personal, pienso que así es. Dios es la primera causa incausada que dio origen a todas las cosas. Entonces, pues Dios sería ese primer átomo. Bueno, resulta que según la teoría del Big Bang, que es la teoría dominante sobre el origen del universo, ese átomo primigenio o esa concentración de materia y energía, lo que hizo fue expandirse. Así es que todo lo que existe es una expansión de ese primer átomo. Y insisto, si queremos darle una visión espiritual o religiosa, entonces podríamos decir que ese primer átomo que se expandió es Dios mismo, que Dios es el universo mismo expandiéndose constantemente. Dios es el universo mismo expandiéndose constantemente. Pero vamos poco a poco. El sacerdote anglicano y filósofo experto en religiones Alan Wilson Watts afirmó, basado en diversas corrientes místicas que llegan a la misma conclusión, porque de veras es de llamar la atención cómo varias corrientes místicas, tradiciones espirituales antiguas, pueden ser diferentes en forma, diferentes en algunas ideas, pero cómo coinciden en muchas cosas. Bueno, con base a estas corrientes místicas, Alan Wilson Watts afirmó que todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos, es una forma en la que el universo se experimenta a sí mismo. Esto me recuerda que en el programa de Clave del No de hace algunos meses, mi amigo Sergio Ocharán comentó que Dios necesita, entre comillas, crear para ser Dios. Y no es que necesite crear, pero necesita crear para ser Dios, porque si no creara, no sería Dios. Es decir, que Dios se experimenta a sí mismo creando. En otras palabras, Dios se experimenta a sí mismo a través de su creación y crea constantemente. Dios no es entonces un ente, un quién, sino un qué. En su libro titulado simplemente The Book, Wilson Watts
plantea que Dios es el universo, que es el unificador de la conciencia que se desbarata y gusta de jugar escondidillas consigo mismo. Qué bonita idea. Dios o el universo es el unificador de la conciencia que desbarata y gusta de jugar escondidillas consigo mismo. Eres tú y yo y todas las personas del mundo, todos los animales, todas las plantas, todas las piedras y todas las estrellas y galaxias. De esta forma Dios vive extrañas y maravillosas aventuras. Por otra parte, existe la idea de que el hombre es un pequeño universo. Este es uno de los principios fundamentales de la doctrina filosófica y esotérica del hermetismo. Por ejemplo, o dicho de otra forma, los seres humanos y todo lo que existe no solo son parte del universo, sino que cada uno es el universo entero. Es como si nosotros fuéramos parte del universo y a la vez lleváramos dentro de nosotros mismos un universo en forma de moléculas, células y hasta de seres vivos en forma de parásitos. Te los pongo así. Tan solo en nuestra biota intestinal existen aproximadamente 100 billones de bacterias beneficiosas que están en nosotros, dentro de nosotros, desde antes de nacer. Los recibimos de mamá siendo fetos a través del cordón umbilical. Es 100 billones de bacterias, una cifra 10 veces mayor que el número de células presentes en todo nuestro cuerpo. O sea que dentro de nosotros viven seres vivos diminutos que nos necesitan para vivir y nosotros a ellos. Entonces resulta ser que nosotros somos su universo. ¿Lo habían pensado? Todos somos uno. El astrónomo, astrofísico, cosmólogo, el astrónomo, astrofísico, cosmólogo y astrobiólogo Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas porque nuestro cuerpo está hecho de los mismos elementos con que están hechas las galaxias. Nuevamente, todos somos uno. Sagan también decía que si quieres hacer un pie, fíjense qué idea tan interesante, que si quieres hacer un pie de manzana de la nada, primero tienes que inventar todo el universo. Y agregaba, el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de la misma sustancia que las estrellas. Somos una forma en la que el cosmos se conoce a sí mismo. Somos el universo experimentándose a sí mismo. El místico de la India, Sri Aurobindo, lo resume así. ¿Preguntas cuál es el principio de todo? La existencia que se multiplica a sí misma y por sí misma, por el puro deleite de ser. Y se proyectó en trillones de seres para que pudiera encontrarse a sí misma innumerablemente. Parece ser que la mística hindú se adelantó a la teoría del Big Bang al hablar de un único punto, ya sea la materia o la existencia, que se expande para crear todo lo que existe. Y agrego yo entonces que por eso el universo o la conciencia o Dios es un fractal que se repite en múltiples formas, pero en simetrías similares. En simetrías similares. Si quieren entender un poquito más a qué me refiero con esto de que el universo, Dios, es un fractal, los invito a que busquen en internet información sobre la dimensión áurea, sobre el número dorado, sobre geometría sagrada, sobre fractales. Y van a poder ver cómo las formas de las galaxias
Se repiten en las olas del mar, en las hojas de los árboles, en las caracolas de los caracoles, valga la redundancia, los caparazones. Es bien interesante, busquen. Fíjense que el filósofo racionalista del siglo XIX, Boris Spinoza, decía que todo lo que vemos, pensamos y tocamos es una extensión de la divinidad. No hay nada fuera de Dios, decía Spinoza, ni siquiera el mal. Todo esto me hace pensar, por ejemplo, en la filosofía del panteísmo, según la cual el universo, la naturaleza o Dios son lo mismo, porque no hay nada fuera de Dios. Así lo creo yo y así lo creen también muchos pensadores o muchos seguidores del movimiento espiritual de la nueva era. Existe una idea creciente entre filósofos y hombres de ciencia respecto a que el universo probablemente sea un ser inteligente y consciente de sí mismo. Y aunque los hombres de ciencia no mencionan la palabra Dios cuando formulan esta teoría, viene a mi mente de forma inmediata. La idea de que el universo es similar a un cerebro que evoluciona y aprende es una teoría que ha ido ganando adeptos dentro de la comunidad científica, que se encuentra fascinada por sus implicaciones, pues da fin a la visión del cosmos como un espacio solo regido por fuerzas gravitacionales, donde energía y materia interactúan en un baile gobernado por leyes físicas y cuánticos, resultado del mero azar y que todavía no podemos explicar totalmente. De hecho, dicen los que saben de estas cosas, que esta teoría de que el universo pueda ser un ser inteligente y autoconsciente tiene el potencial de unificar la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Y dicen también que es altamente comprobable. Por supuesto, yo estoy hablando de esa teoría muy a grosso modo, pero ustedes pueden encontrar en internet videos del neurocientífico Bodhi Azarian explicando y abordando la importancia, o sea, explicando esta teoría y abordando la importancia que tienen en ella los hoyos negros y los llamados agujeros de gusano, porque como comentaré más adelante, es a través de los vacíos, entre comillas, tanto del universo como de nuestro cerebro, que viaja la conciencia. Repito el nombre de este neurocientífico, Bodhi Azarian, y ustedes también pueden buscar esta teoría poniendo en Google, el universo es un ser inteligente. Esta teoría sostiene que el universo puede ser una red neuronal gigante, un sistema de nodos interconectados similar a la red neuronal en el cerebro humano, una entidad viva capaz de aprender y evolucionar. Fue originalmente propuesta por el físico teórico y experto en cosmología, gravedad cuántica, computación cuántica e inteligencia artificial, Vitaly Vanchurin, pero tiene sus raíces en el concepto de un universo que se comporta como el cerebro humano, formulado por el filósofo Anaxágoras, que vivió del 500 al 428 a.C. Para Vitaly Vanchurin, el universo es una red neuronal interconectada de nodos a escala macroscópica. Por su parte, la física teórica Sabine Hossenfelder dice que el universo puede ser una entidad pensante,
pues existe un creciente número de evidencias científicas que apuntan a una interconexión entre nodos cósmicos. Es decir, la red cósmica y las redes neurales de nuestro cerebro son mecanismos parecidos, algo muy similar a lo que decía Vitaly Banchuri. Bobby Azarian y Sabine Hossenfelder, entre otros científicos, coinciden en que quizá el universo sea un ser pensante. Repito, que el universo sea un ser pensante y que todo lo que existe forma parte de ese gran ser pensante. Nuevamente, como dicen varias tradiciones espirituales antiguas, todos somos uno. Esto, de verdad, estas ideas científicas respaldan estos conceptos de esas tradiciones antiguas. Somos una misma creación interconectada energéticamente. Es más, puede ser que seamos elementos de la gran mente que es el universo. Ya la física cuántica ha prácticamente demostrado que todo está interconectado, que todos somos uno, que el aletear de una mariposa en Japón tiene repercusiones, sí, muy sutiles y a nivel cuántico, pero reales, en lo que pasa aquí del otro lado del mundo. Miren, es por eso que la energía de la luna tiene un efecto sobre las mareas, porque estamos interconectados, porque todos somos unos. Y la luna no solamente tiene un efecto sobre las mareas, sino sobre todos los líquidos del planeta, incluyendo los líquidos de nuestro propio cuerpo y de todos los mamíferos, que recordemos que nuestro cuerpo está hecho principalmente de agua. Y por ello, sí, la luna tiene, como otros astros, una implicación en nuestro actuar. Esa es la base de la astrología. Esto explica por qué los astros tienen un impacto en nosotros, una influencia. Claro, claro, hay que entender que es una influencia, que no es algo que nos determine. Así de que yo hice esto porque Plutón está en cuadratura. No, no, no. No, no determina, pero se influye, porque todo está interconectado, todos somos uno, y se imaginan si somos parte de una misma mente. Bueno, hemos estado hablando de la conciencia también. El pensamiento convencional de que solo los seres humanos tenemos conciencia porque solo nosotros pensamos, tenemos un lenguaje, un pensamiento racional y sobre todo un punto de vista en primera persona, un yo, está quedando atrás. Porque si el universo resultara ser un ser inteligente, sería un ser no humano autoconsciente. Actualmente, cada vez más científicos defienden que la conciencia no es un don exclusivo del ser humano, no es un producto del cerebro. Fíjense, la conciencia no es un producto del cerebro, sino una cualidad que penetra todas las cosas que existen, es decir, que existe en toda la materia. Para Stephen Dace, filósofo, psicólogo, informático y estudioso de la conciencia no aparece únicamente en los animales especialmente evolucionados, o sea, en los humanos, sino que es una cualidad de la materia, de la misma manera que lo son la masa y la carga eléctrica. Por su parte, Richard de Quincy, profesor de filosofía y de estudios sobre la conciencia en la Universidad John F. Kennedy de Estados Unidos, considera que la materia y la conciencia van siempre juntas. Y esto me recuerda lo que dijo el maestro Nahual en el programa de las trampas de la mente. La conciencia es todo. Si desaparece la conciencia,
desaparece todo, porque la conciencia es el universo mismo, dijo el profesor Nahual. La conciencia es la mente creadora del todo a partir de sí mismo. Y yo digo, la conciencia o Dios es la mente creadora del todo a partir de sí mismo. El hecho de que la conciencia se halla en todas partes, en toda la materia, ha recibido el nombre de panpsiquismo o panexperiencialismo. Y la idea de que esta conciencia omnipotente es previa y posterior a los procesos del cerebro, o sea que no está limitada al cerebro, se ha llamado protoconciencia. Por fin llegamos a la protoconciencia. Los estudios en torno a la protoconciencia señalan que hay una conciencia diseminada en todo el universo que logra estados de coherencia y autorreflexión en organismos complejos como el ser humano, que la conciencia ha existido desde siempre y se torna a verse a sí misma en nosotros. Según la protoconciencia, todas las cosas, desde las rocas a los árboles, pasando por los insectos, los océanos y las galaxias, se relacionan entre sí de alguna manera. Como repito, ya lo dijo la física cuántica y un montón de tradiciones antiguas. Nuevamente esta idea. Y que poseen un tipo de conciencia, o sea que todo lo que existe posee un tipo de conciencia. No es una idea loca, insisto. Expresada de una u otra manera ha aparecido en muchas culturas, además de las religiones, en muchas culturas a lo largo de los tiempos, como con tales de Mileto, Heráclito, Platón, Empédocles. Les platico que en la tradición indígena de los Estados Unidos y en otras tradiciones como la celta, se dice que cada cosa, cada ser, tiene un espíritu y están a la vez estos espíritus conectados con el gran espíritu, lo cual es una forma de decir que todo está conectado con la única fuente de vibración. Pero el pensamiento materialista y la visión científica imperante hasta hace unos pocos años, pero que ya está siendo muy cuestionada, ha dicho que toda esta forma de pensar es irracionalidad, pensamiento mágico o incluso pseudociencia. Pero todo esto está cambiando desde hace algunos años. De hecho, el físico Gregory Matloff de la Facultad de Tecnología de la ciudad de Nueva York sugiere que efectivamente un campo protoconsciente podría extenderse a través del universo entero y que, al igual que los seres humanos, el cosmos mismo puede ser consciente de sí mismo. Fíjense cuántos científicos van coincidiendo en ideas muy similares. El físico alemán Bernhard Heiss considera que los campos cuánticos que permean el espacio vacío, son los responsables de transmitir la conciencia. Lo que les decía yo hace ratito, de los agujeros de gusano y todo eso. En los años 90 del siglo XX, los investigadores Roger Penrose, que es físico, y Stuart Hameroff, que es médico, es doctor, publicaron una teoría que vincula la actividad neuronal con la escala cuántica o subatómica. Y ellos tienen la hipótesis de que existe una conexión entre el cerebro y esta estructura cuántica de todo el cosmos que se ha llamado protoconciencia. Es decir, que nuestra conciencia individual tiene conexión con una conciencia presente en todo lo que existe
y que en el caso de los seres humanos es una conciencia que existe más allá de la mente y del cuerpo físico. Nuestra conciencia va más allá de la mente y del cuerpo físico. Así pues, según estos científicos, repito su nombre, Roger Penrose y Stuart Hameroff, hay una sola conciencia universal, sagaz, que llega a todo el universo, la mente universal que todo lo sabe y siempre está presente. Como está presente en todas partes, en un mismo periodo, como está presente en todas partes todo el tiempo, se deduce que asimismo debe estar presente en cada uno de nosotros. Nuestra mente es parte de la mente universal y esta conciencia o mente universal presente en todo y creadora de todo, no sé para ustedes, pero a mí, aunque la ciencia no se atreva a llamarle así, es Dios. Según Roger Penrose, al que ya mencioné, y que es Premio Nobel de Física, los agujeros negros son el medio por el cual viaja esta protoconciencia, mientras que según su compañero, el psiquiatra y anestesiólogo y director del Centro de Estudios de la Conciencia de la Universidad de Arizona, Stuart Hameroff, que también ya mencioné, en el ser humano, los microtúbulos de las neuronas, que son las unidades más pequeñas del citoesqueleto de cualquier célula, los microtúbulos, que son la parte más pequeña de cualquier célula, actúan como canales para la transferencia de información cuántica responsable de la conciencia. Es decir, la conciencia se encuentra en estas estructuras tan pequeñitas de nuestras células, que son los microtúbulos. Stuart Hameroff y Roger Penrose han estado trabajando desde 1996 en una teoría cuántica de la conciencia. El doctor Hameroff explicó ampliamente su teoría en un documental narrado por el maravilloso, me encanta, actor Morgan Freeman llamado Through the Horn Wall, a través del agujero de gusano, a través del agujero de gusano. En este documento, el doctor Hameroff declaró que la conciencia se deriva de vibraciones cuánticas en microtúbulos, que son estructuras cuánticas existentes en las células de nuestro cerebro. Es decir, micromembranas que funcionan como transitores de un proceso universal que es la conciencia. Y agrega el doctor Hameroff, cuando el corazón deja de latir y la sangre deja de fluir, los microtúbulos pierden su estado cuántico. La información cuántica en los microtúbulos no se destruye, no puede ser destruida. Simplemente se distribuye y se disipa por el universo. Y añadió que si el paciente es resucitado, esta información cuántica vuelve a los microtúbulos y el paciente dice haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Si el paciente muere, sería posible que esta información cuántica existiera fuera del cuerpo indefinidamente como un alma. Y recalco que el doctor Hameroff utiliza la palabra alma. Es decir, que hay una información cuántica en nosotros que no muere, sino que regresa al universo. Y lo voy a repetir. Hay una información cuántica en nosotros que no muere, sino que regresa al universo. Y el doctor Hameroff la llama alma. En este sentido, varios científicos y médicos, como la psiquiatra
Elizabeth Kubler-Ross y el reconocido doctor Manuel Sanz Segara, actualmente presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, han documentado cientos de testimonios de personas en estado de coma o declaradas clínicamente muertas y que han regresado a la vida, que sostienen haberse mantenido conscientes y haber tenido visiones de una realidad más allá de la realidad física, de otra dimensión. Es decir, sostienen haber tenido una experiencia de conciencia metafísica, cuántica, de una supraconciencia. Son personas que dicen, que aunque estuvieran clínicamente muertas o en coma, que dicen que veían el hospital, los pasillos del hospital, su habitación, el quirófano, los doctores, las enfermeras, a sus familiares, su propio cuerpo, como si ellos estuvieran flotando encima de él, pero también hablan de haber visto seres de luz, un túnel de luz y haberse sentido conectados con el todo. Esto es muy común, el haberse sentido conectados con el todo. Tanto Stuart Hameroff como Roger Penrose, ambos científicos de renombre internacional, se suman pues a la idea de que existe el alma, como el médico psiquiatra doctor Rick Strassman, quien sugiere una hipótesis fascinante. Médico psiquiatra doctor Rick Strassman, que el alma humana se encarna en el cuerpo en el momento del alumbramiento, del parto, no antes. Y que lo hace a través de la glándula pineal. Actualmente en varios grupos de espiritualidad se habla mucho de la importancia de la glándula pineal. Curioso que la teosofía, el hermetismo y la prisca-teología, que son posturas esotéricas que, fíjense, sostienen que una verdadera y única teología existe subyacente en todas las religiones y que fue dada por Dios al hombre en la antigüedad. Es decir, que en el principio de los tiempos, Dios le dio a conocer al hombre la verdad sobre él mismo y sobre el universo. Y que esta verdad fue tomando formas de diferentes religiones. A veces esta información se tergiversó, pero sin embargo ahí está presente en todas o casi todas ellas. Y por eso es que tienen puntos de convergencia. Bueno, decía yo que la teosofía, el hermetismo y la prisca teología, entre otras posturas esotéricas, el cosmos es un ser viviente y lleno de inteligencia que se revela a sí mismo en nosotros. Es decir, que nosotros somos una de las múltiples formas en las que se manifiesta el universo. Somos una de las múltiples formas de la conciencia, somos una de las múltiples formas en las que se manifiesta Dios. Lo dijeron muchos siglos atrás. De tal manera que, como ven, la espiritualidad, las tradiciones espirituales antiguas, el conocimiento esotérico se adelantó a la ciencia. Llegado a este punto, creo que es válido decir que yo llego a la siguiente conclusión, que Dios es el universo mismo experimentándose a sí mismo a través de su creación. Es decir, que Dios es Dios y su creación simultáneamente, que Dios no es un ente, no es un quién, sino un qué, o en todo caso, el universo vivo, inteligente. Y yo agrego que de energía amorosa, y no nada más porque se me antoje hacerlo, sino porque solo la energía de amor crea. Que Dios es
no es un ente, no es un quién, sino un qué, o en todo caso, el universo vivo, inteligente, creador no creado de todo, que nosotros somos parte de la manifestación divina de Dios y que la conciencia que podemos llamar Dios es perfecta. Lo que no es perfecto es nuestra percepción de Dios y del universo y de nosotros mismos. Ahora les quiero platicar de algo diferente. Les quiero platicar de la llamada partícula de Dios. En realidad, a los científicos no les gusta este apodo que se le ha puesto a una partícula llamada bosón de Higgs. Y más bien parece ser que el apodo viene porque los científicos la buscaban y la buscaban y no la encontraban y por eso decían, ¿dónde está esa maldita partícula de Dios? Así se dice que decían. La buscaban porque existía en la teoría, dadas las conclusiones del británico Premio Nobel de Física Peter Higgs, quien es reconocido mundialmente por su predicción de la existencia de una partícula, el llamado bosón de Higgs o partícula de Dios, la cual da explicación a cómo se formó la materia tras el Big Bang. Resulta que cualquier partícula, ya sean electrones, protones, neutrones o quarks, está regulada y caracterizada en el llamado modelo científico, modelo estándar, un marco teórico que describe a todas las partículas fundamentales y las fuerzas que actúan entre ellas. Todas estas partículas se pueden dividir en dos categorías, feminoides o bosones, que son partículas elementales de la naturaleza. Pero el modelo estándar no conseguía describir con precisión las interacciones entre las partículas, pues no lograba encontrar el elemento que diese explicación a cómo las partículas obtienen su masa. Faltaba algo. Peter Higgs, incluyendo que el eslabón perdido era un bosón que mediaba una interacción aún desconocida, desarrolló una teoría revolucionaria que le permitiría dar una explicación al universo y que daba al traste con el modelo estándar. Higgs definió la existencia de un campo omnipresente, otra vez, algo omnipresente, y esa palabrita me suena. Bueno, él decía que existía un campo omnipresente llamado campo de Higgs, capaz de interactuar con las partículas, conferirles masa y que contaba con una partícula asociada a la que llamó el bosón de Higgs, con su nombre, ¿no? Muy modesto. Bueno. Los científicos estuvieron buscando esta partícula, el bosón de Higgs, desde la década de los 60 del siglo XX, pero fue hasta el año 2012 que fue encontrada con certeza. La hazaña científica fue posible gracias a los trabajos de 12 años de una estrategia de competición colaborativa entre los científicos del Centro Europeo de Física de Partículas y gracias a los progresos tecnológicos reunidos en el Gran Colisionador de Hadrones o Large Hadron Collider, conocido por sus siglas en inglés LHC, que es el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe, y la máquina más grande construida por el ser humano. Fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear entre 1889 y el año 2000. O sea, se llevaron 12 años haciéndolo, con la colaboración de más de 10,000 científicos y cientos de universidades y laboratorios de más de 100 países.
se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y a una profundidad máxima, 27 kilómetros de circunferencia, ¿se imaginan? Y a una profundidad máxima de 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Usando este gran colisionador desde el año 2001, fue que finalmente en el año 2012 pudieron encontrar el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, o la partícula de Dios, es un elemento fundamental para toda materia existente en el universo, ya que permite que todas las partículas tengan masa y que la vida, los planetas y el universo sean como son y no de otra forma. Es decir, que el universo sea posible como lo conocemos. El universo es posible tal y como lo conocemos, gracias específicamente a esta partícula en especial. ¿Se imaginan? Existe un libro llamado La partícula de Dios, si el universo es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Repito el título. La partícula de Dios, si el universo es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Que es un libro de divulgación científica publicado en 1993, escrito por el físico ganador del premio Nobel Leon Lederman y el escritor de ciencias Dick Tracy. Con una narrativa ligeramente humorística, metafórica y vívida, el libro proporciona una breve historia de la física de partículas, iniciando con el filósofo griego Demócrito y continúa con Isaac Newton, entre otros hombres de ciencia, hasta llegar a los investigadores de la física cuántica en el siglo XX. Yo no sé, ¿qué piensan ustedes? Para mí me parece que es prácticamente nula la posibilidad de que tal perfección se haya logrado de manera aleatoria, sin la intervención de una inteligencia superior, una inteligencia omnipresente, al igual que la partícula de Higgs. Aquí toma sentido la teoría de que el universo es un ser inteligente. Pensemos esto, no solamente el universo es como es por una partícula, sino que un ejemplo, si la gravedad fuera tan solo un poquitito mayor, el universo entero, se colapsaría en una pelota. Y si fuera un poquitito menor, el universo se dispersaría y no existiría. La gravedad tiene la fuerza precisa. ¿Cómo ven? Increíble, ¿no? Yo no creo que eso pueda ser producto del azar. Y lo que voy a expresar a continuación es mi conclusión, una conclusión meramente personal. Si el universo es un ser inteligente, vivo y en expansión, que se originó a partir de una conciencia de materia, de una concentración de materia preexistente, es decir, que siempre estuvo ahí, que de repente hubo una gran explosión que hizo que esa materia incausada empezara a expandirse, convirtiéndose en el inicio de una gran cadena de causas y consecuencias, y que en él hay algo, una partícula que es omnipresente y también una conciencia omnipresente. ¿No le suena a que eso es Dios? Para mí, y repito, para mí lo es. Para mí, el famoso Big Bang es la voz de Dios que, como dice el Génesis, en un inicio era la nada y Dios, que es preexistente, dijo, hágase la luz. Y ¡zas! Se hizo la luz y toda la creación. Ahora les comparto algo que es en verdad curioso e interesante, creo yo. Tanto el hinduismo como el budismo ya habían planteado algo similar a la partícula de Dios varios siglos atrás. Hace 2500 años, Buda dijo que los objetos no son como los vemos o sentimos, sino un cúmulo de pequeñas partículas, y que la forma en que vemos y sentimos los objetos
es el resultado de nuestra percepción sensorial que se proyecta en nuestra mente. Es decir, la realidad depende del observador. Que la mesa no existe, sino nuestra percepción de la mesa. Que la montaña no existe, sino nuestra percepción de la montaña. Y que todo lo que existe hay una partícula en común, base de su estructura, a la que llamó Pali Atakala. Desde antes de eso, la religión hinduista habla del Akasha o éter, que es el fundamento y la esencia de todas las cosas en el mundo material, el primer elemento creado por Brahma, uno de los dioses creadores, de los 3 dioses creadores del hinduismo. Es la sustancia física eterna, omnipresente e imperceptible que llena todo el espacio y constituye el medio transmisor de todas las manifestaciones de la energía. Por su parte, la antigua doctrina hermética del Kybalión habla de una partícula primigenia que es la sustancia fundamental de todo lo que existe. Como ven, amigos, nuevamente las tradiciones espirituales y las tradiciones esotéricas antiguas se adelantaron a la ciencia. De hecho, me parece sumamente interesante y sumamente divertido cómo la ciencia moderna, la de los últimos años, está rompiendo con planteamientos científicos anteriores, está llegando a las mismas conclusiones planteadas por estas doctrinas muchos siglos atrás, sino las mismas muy similares. Y miren, lo que va pasando con el conocimiento. Antes de que Jesús de Nazaret dijera, yo soy el camino, la verdad y la luz, o la vida, estas palabras se encuentran en la mitología griega y se le atribuyen a la diosa Mat, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. Pero la tradición egipcia aclara que la palabra yo no se refiere a un ser específico, sino al yo que somos cada uno de nosotros al mencionar estas palabras. Yo Claudia, yo Manuel, yo Cristina. Y hace referencia a que dentro de cada uno de nosotros se halla el camino hacia la luz de la verdad. Significa reconocer la divinidad dentro de nuestro propio ser, porque esa partícula primigenia que es Dios está en todo, está en nosotros, está en mí, está en ti. Si Dios está en mí, entonces yo soy el camino, la verdad y la luz. Por eso decía Sócrates, conócete a ti mismo y obtendrás todas las respuestas. ¿Y por qué Jesús iba a estar repitiendo algo que se atribuye a la diosa egipcia Mat mucho tiempo antes? Miren, independientemente de su origen divino o no, Jesús era un hombre culto que conocía las sagradas escrituras del pueblo judío y también las culturas de los pueblos vecinos, como el pueblo egipcio. Y bien pudo haber tomado estas palabras de los textos anteriores a él, como lo hizo al darnos el mandato de amarás al prójimo a ti mismo. Palabras que vienen en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 17 al 19. En conclusión, el universo es todo, es una unidad, todos somos uno. Nosotros no solo somos parte de esa unidad, sino que estamos hechos de la misma sustancia. No solo porque incluso nuestro cuerpo está hecho de los mismos elementos que los planetas, sino porque en todo hay una misma sustancia, una misma partícula que la ciencia llama irónicamente la partícula de Dios, una misma conciencia también. Y lo voy a decir fuerte y claro.
Dios es el cosmos viviente e inteligente que se manifiesta en múltiples formas y se revela a sí mismo en nosotros. Les platico ya para terminar. Cuando tenía yo 17 años, escribí para mí misma como reflexión y luego lo puse en examen de filosofía para responder la pregunta de cuál sería mi planteamiento si fuera una filósofa, que nuestras almas son parte de una gran alma universal, que se habían desprendido de esa gran alma o luz que es Dios y que cada uno tenía una meta o propósito que cumplir. Hoy, entre paréntesis, hoy sé que según el concepto cabalístico de Tikkun Olam, hay un fragmento de luz que solo cada uno de nosotros puede revelar, un bien que solo cada uno de nosotros puede hacer. Pero yo decía que cada alma tenía una misión que cumplir y que al cumplir a cada alma esa meta individual, regresaría a la fuente, que con cada alma que cumplía su meta y que regresaba a la fuente, se iba cumpliendo la gran meta universal. Y hoy entiendo que, por ejemplo, el budismo dice que cuando una persona, un ser, logra el estado de budeidad o de iluminación o de estado crístico, de conciencia crística, empuja a las demás almas a lograrlo, que es un salto cuántico que empuja a las demás almas a lograrlo. Y yo así decía que con cada alma se iba ayudando a lograr la gran meta del alma universal, que es regresar a la luz. Bueno, finalmente, la misma idea de que todos somos parte de un alma universal, de una inteligencia cósmica, de un cerebro a nivel cósmico, de una supraconciencia, de Dios. Pero bueno, todo esto son ideas recopiladas a las que yo les encuentro sentido, resonancia, conectud, similitud. Pero sí, para mí, si el universo es la respuesta, ¿cuál fue la pregunta? Para mí la pregunta fue, ¿qué es Dios? ¿Y ustedes qué piensan? Soy Claudia Sonsolo Rivera. Hasta la próxima.